Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Sabes, nosotros tenemos una fe que la usamos para muchas cosas aquí en la tierra, porque es la manera como hemos aprendido a conocer nuestro desarrollo de fe. Conocemos nuestro desarrollo de fe desde el punto de vista de las cosas que necesitamos. Si necesitamos algo terrenal, ¿qué hacemos? Usamos nuestra fe para poder lograrlo. Usamos lo que creemos, ¿verdad? Nos convencemos de eso, y de lo que creemos es lo mismo que también obtenemos. Pero nuestra fe debe caminar de una manera diferente. ¿Por qué? Voy a preguntar, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Ok, los demás, bienvenidos. Estamos en una iglesia cristiana, ¿verdad? El amor de Dios es el que nos convence, el amor de Dios es el que nos acerca y nos convierte en hijos de Dios. No es por nosotros, no es porque simplemente nací en este mundo y ya soy hijo de Dios. No. Tenemos el amor de Dios que siempre nos acerca. Y entonces, si soy hijo de Dios, escucha esto, si somos hijos de Dios, nuestra fe debe ser como una fe terrenal, o nuestra fe debería ser una fe más del reino de los cielos que de aquí de la tierra. ¿Cómo crees tú que debería ser nuestra fe? Más del reino de los cielos, más celestial. ¿Cómo así una fe celestial? Sí, una fe donde confiamos, como dice la escritura en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 3, que todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios, que Dios habló, y entonces todo, ¿cuánto? Todo fue hecho. Eso significa que cuando tomamos la palabra, cuando tomamos la escritura y vemos que Dios ha hablado algo, eso que ha hablado se convierte en un impacto de transformación en nuestra vida. Eso que ha hablado se convierte en realidad en nuestra vida. Eso quiere decir que si la Biblia dice que por su llaga nosotros somos sanos, entonces nosotros comenzamos a caminar creyendo no que posiblemente somos sanos, sino que somos sanos por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es así como caminamos. Sí, es un punto de vista del reino de los cielos. Es diferente a cómo hemos caminado, es diferente a cómo hemos venido creciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, yo sé, tú lo sabes, el reino de los cielos es grandioso, el reino de los cielos es glorioso, el reino de los cielos es poderoso. Ahora, lo hemos venido enseñando quizá los últimos 2 meses, cuando comenzamos esta pequeña serie diciéndole al Señor que venga a tu reino. Mateo capítulo 6, verso 10, Él dijo: y ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. ¿Venga qué? ¿Qué es lo que le pedimos a Él que venga? Pero pregunto, ¿el reino de los cielos es algo que viene sobre cierto grupo de personas especiales que tienen algunos dones espirituales diferentes, o una calidad de vida totalmente alta y una altura moral inalcanzable? ¿O viene para los que son hijos de Dios? ¿Por qué? Porque somos los hijos los que le decimos: Padre. ¿Y qué es lo que le decimos? Que venga tú. Que venga tu reino a mi casa, que venga tu reino a mi familia, que venga tu reino en lo que camino. Y entonces empiezo a entender que este poder de Dios no es un poder de Dios que viene, escucha bien, el poder de Dios no es un poder que viene cuando hacemos algo místico. El poder de Dios no viene porque nos portamos bien o mal. No, escúchame bien, el poder de Dios viene a ti cuando tú tienes una convicción clara de que eres un hijo de Dios. Cuando tú y yo tenemos esa convicción y le decimos: venga a tu reino, vamos a empezar a ver que de una manera diferente está obrando Dios en nuestras vidas. Porque el reino de Dios es el que trae convicción, el reino de Dios es el que trae paz a nosotros, el reino de Dios es el que trae justicia para perdón de nuestros pecados, pero también trae justicia para restituir todo aquello que injustamente nos ha sido quitado, nos ha sido robado o nos ha sido arrebatado aquí en la tierra. Ahora, tu Padre es todopoderoso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es tu fe? Poderosa nomás. Sí. No lo dudes. Lo que quiero es animar tu fe. Lo que quiero es, sí, levantar tu fe un poco. Porque a veces nos llenamos de tantos conceptos. Y aún yo mismo muchas veces me lleno de un montón de conceptos donde digo: ok, yo tengo fe, pero hay que estar plantados en la realidad. ¿Pero en cuál realidad? ¿La de la tierra o la del reino de los cielos?
Es que es la realidad que tenemos que comenzar a vivir. Es donde tenemos que empezar a ver que lo imposible para Dios es posible. Y si caminamos de esa manera, significa que para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Pastor, no puede ser tan sencillo. No, no es tan sencillo. ¿Y sabes por qué no es sencillo? Porque a veces dudamos de ese amor grandioso de Dios. A veces dudamos de ese amor glorioso de Dios. A veces dudamos de que Dios pueda seguir haciendo milagros el día de hoy en nuestro contexto, en nuestra vida. Queremos sentirnos merecedores de algo. No queremos recibir ese regalo de Dios. No. Yo quiero sentirme merecedor. O sea, si me dan ese trabajo, yo quiero saber que ese trabajo es porque yo lo he logrado. No, escúchame, el trabajo te lo dan porque tienes un padre que te ama, que quiere suplir todo lo que tú necesitas, y como Dios quiere suplirte, por eso te bendice y te abre las puertas de un trabajo, de un contrato, o bendice tu negocio para que tu producto o servicio se venda más que todos. Pero es porque la bendición de Dios es la que viene sobre ti. No es por tu esfuerzo. Sí, escúchame, vale ser bueno. Debes ser bueno. Debes esforzarte. De hecho, ni siquiera para ser bueno. El apóstol Pablo dice, si ustedes van a correr, pues háganlo como para ganar. No para perder, no para llegar de segundos. O sea, pongan todo su esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve que está todo el esfuerzo, que está todas las ganas, entonces lo sobrenatural no te va a parecer algo extraño. Lo sobrenatural no te va a parecer algo ilusorio en tu vida. No, lo sobrenatural te va a parecer normal, y entiendes entonces que la bendición de Dios va a llegar a ti, y aquello que has visto que ha estado detenido por mucho tiempo va a comenzar a desatarse, y aquello que has visto que ha estado frenado, que no se ha podido, que se ha cerrado la puerta, vas a ver cómo en los próximos días Dios va a comenzar a abrirlo para ti, para tu casa. Vas a ver tu familia restaurada, vas a ver tu casa levantada, vas a ver tu casa siendo bendecida. Pastor, pero es que en mi casa hay muchas peleas. ¿Será que Dios puede hacer un milagro para que se acaben las peleas? Sí, estás aquí para escuchar esto. Dios va a hacer un milagro en tu corazón y vas a dejar de pelear tanto. Es que quiero que mi familia sea cambiada. Bueno, deja que Dios te cambie. Deja que el reino venga a tu vida y que el reino te diga, ok, tienes todo para estresarte, pero ¿vale la pena que te estreses por eso? ¿Vale la pena que respondas mal? Sí, tienes toda la razón. Sí, esos empleados que tienes no sirven para nada y puedes echarlos a todos. Pero ¿vale la pena que te estreses por eso? ¿Vale la pena que pierdas la oportunidad porque vas manejando tu carro, o vas tomando un transporte público, o llevas tu moto, o no sé, vas simplemente caminando por la calle y vas a disfrutar de poder estar movilizándote, caminando, yendo hacia la iglesia, yendo a tu casa, o yendo a tu trabajo, o llevando a tus niños al colegio, o recogiéndolos del colegio, o qué sé yo, vas haciendo cualquier vuelta? Vas a perder. ¿Por qué? Porque alguien se te atravesó, porque alguien te miró mal, porque pasó el de la moto, o pasó el del carro, o el de la patineta, o el ñero pidiéndote monedas. Bueno, qué sé yo, vas a perder, te vas a estresar porque, es que esta vida es muy peligrosa. Escúchame, sí, puede que la vida sea peligrosa y puede que la vida sea difícil, pero voy a decirte algo esta mañana: Dios está contigo para levantarte, para bendecirte, para cuidarte, para protegerte. Así que no pierdas el enfoque. No lo pierdas. La vida es difícil, sí, pero Dios es más grande que lo difícil que sea la vida. Y tenemos que aprender a caminar de esa manera. No estresarnos tanto, no vivir tan confundidos, porque cuando nos estresamos mucho, lo único que hacemos es ponerle a nuestra vida es afán. Y el afán es un enemigo de la palabra. Y si no hay palabra, no hay fe, porque la fe crece porque viene por el oír, y el oír por la. Pero si lo que escuchamos es más afán, si lo que escuchamos es puro afán, escúchame, Dios no necesita colocar a una persona correcta en el gobierno de la ciudad o del país para bendecirte. Dios es Dios por encima de todo gobernante. Así que lo único que tú necesitas es que Dios esté contigo, y tu Padre va a proveer todo lo que necesites, sin importar nada más. Sin importar nada más. ¿Puedes estar confiado en Dios? La semana pasada comencé hablándote acerca de Lucas capítulo 7 y 4 historias, 4 personas que aparecen en ese libro de Lucas, particularmente en el capítulo 7. Hablamos acerca de un soldado, de un centurión romano que hizo algo que sorprendió al Señor Jesús. ¿Qué fue lo que él hizo? Bueno, él era un hombre que le había sumado cosas a su vida en lo cotidiano y que sacaron una respuesta favorable de parte del cielo. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Aparece
el segundo personaje de esta historia. Poco después, Jesús, acompañado de mucha gente y de sus discípulos, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Poco después, algunos apuntan a decir que fue al día siguiente. Sí, porque a veces pensamos, poco después fue como que Jesús vino, sanó al siervo del centurión romano, hizo milagros allí y de una vez arrancó. No, tenía que descansar. Diga conmigo, aún Jesús descansa. Pero vamos, dilo, aún Jesús necesitó descansar. Así que necesitó descansar y así que al día siguiente se levantó y se fue, presta atención a eso, acompañado de mucha gente y de sus discípulos. A ver, si tú invitas a alguien a tu casa y ese alguien llega con 12 personas más, ¿tú dices que llegó con poca gente o mucha gente? Así que dice mucha gente y sus discípulos, así que realmente era mucha gente la que iba con Jesús. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque Naín es un pueblo muy poco conocido. Es un pueblo pequeño que queda como a 50 kilómetros de Capernaum, que era el lugar donde estaba Jesús, donde tenían que sortear un par de montes para llegar allí. Y 50 kilómetros hoy en día, bueno, los que montan bici dicen, yo me demoro como una hora, pastor. Bueno, ok, bien, Dios los bendiga. ¿Sí? Escúchame bien, en el tiempo de Jesús, ni carreteras planas, ni caminos pavimentados, nada. 50 kilómetros, subiendo, bajando. No solo Jesús, sino sus discípulos. Así que fue un día y medio quizá. O sea, tuvieron que haber hecho en algún momento en la noche, no pudieron caminar tanto, o a menos que se hubieran arrancado pues a caminar con toda. Y llegaron por lo menos a un promedio de 5 kilómetros por hora. Si no caminar, no pararon ni para tomar agua, ni para comer nada, ni nada, sino todos tenían un físico así maravilloso y excelente. Llegaron en mínimo 10 horas. 10 horas caminando, perdón. 10 horas con toda. ¿Y por qué Jesús fue a ese pueblo? ¿Por qué ese pueblo digo que era tan pequeño? Bueno, hoy en día, en ese pueblo viven menos de 2,000 personas. Historiadores dicen que en ese entonces máximo habrían unas 30 a 35 casas, lo que da que en ese pueblo vivirían de 90 a 100 personas. Y Jesús llega con otros 100. O sea, Jesús venía con sus 12 y mucha gente. Mucha gente, o sea, venía más gente con Jesús que la gente que estaba en el pueblo. Versículo 12. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, ojo a esto, vio que llevaban a enterrar a un muerto. Se trataba del hijo único de una viuda, a quien acompañaba mucha gente del pueblo. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Quiero hacer un pequeño contraste con la historia anterior. 2 cosas sorprendieron al Señor mucho mientras caminó Él aquí en la tierra, y las 2 tenían que ver con la fe. Cuando había muy poca fe, decía gente de poca fe. Cuando hubo mucha fe, como le acababa de suceder el día anterior o 2 días antes con el centurión romano, dijo, wow, qué fe tan increíble era este hombre. Pero hay una extra que siempre ha movido el corazón de Dios, y tiene que ver con el dolor humano, tiene que ver con la necesidad de personas que se le han salido ya las cosas de las manos. O sea, que ya no puedes hacer nada, que ya no hay ninguna otra opción, que no hay ninguna otra respuesta. Eso también ha movido siempre el corazón de Dios. Aquello que literalmente no sabemos qué hacer, no podemos caminar, no podemos avanzar, no hay manera de cómo regresar el tiempo y restaurar, o en el futuro restaurar eso. Y eso movió el corazón del Señor. Dice que quien había muerto era el hijo único de una viuda. Este milagro, de hecho, solamente aparece en el libro de Lucas. Me gusta que Lucas, tiene una dinámica de cómo escribe su evangelio, pero lo pone allí como diciendo, mira, había una persona que tenía su único hijo, a quien amaba muchísimo, que era la esperanza para el futuro de aquella mujer, y falleció. Miren, en la cultura judía, en la cultura hebrea de aquel entonces, no solo del siglo I, sino de los anteriores, si quedaba viuda, se consideraba que aquella mujer había alguna maldición sobre ella. Pero si perdía a su hijo, prácticamente lo perdía todo.
Ahora, viviendo en un pueblo pequeño, bueno, tenía la opción de que de pronto comunidad la acogiera, ¿verdad? O tenía la opción de que comunidad la podía expulsar también. Pueden decir, tu casa no te pertenece porque pertenece a la familia de tu esposo y ahora ya tu esposo no está, por lo tanto debe regresarse a la familia de los padres de tu esposo para que sea repartida entre los hermanos de tu esposo. ¿Por qué hacían eso? Porque no había un hijo que pudiera labrar la tierra. Así que era cruel lo que estaba viviendo aquella mujer. De seguro era una persona muy amada porque muchas personas iban con ella. De seguro era alguien a quien valoraban mucho porque muchos iban con ella. Pero aún así no garantiza que eso le fuera a dar la esperanza de un futuro. No sé cuántos o quiénes de nosotros en algún momento hemos sentido en la vida que se nos fue todo. No sé si fue hace un par de años con COVID, cuando llegó esta temporada de COVID que vino a transformarlo todo. No sé si fue mucho antes por el dolor de la pérdida de alguien que amabas. Y no el dolor de la pérdida normal, o sea, normal me refiero a que ya por los años, uno ya se hace la idea de que por los años, sino que de repente pudo haber sido una pérdida de alguien en un accidente, o la pérdida de alguien por un suicidio quizá. Pero ahí quedamos sin respuesta. O sea, yo no quiero saber qué es el dolor de la muerte de un hijo, no quiero saberlo. Pero con aquellas personas con quienes he podido hablar respecto al tema, dicen que es lo más doloroso que existe, porque todo su futuro, su esperanza, se fue. Así que no es fácil. Y hoy quiero hablar a esas personas a quienes no ha sido fácil la vida, a quienes han tenido choques en su vida donde realidad ha sido demasiado impactante y les ha hecho girar todo. Lo digo sí porque hay otros que decimos, hemos tenido momentos difíciles en la vida, pero el momento cuando tú llegas a un lugar y de repente tú llegas a tu casa o a tu oficina o a tu local o a tu empresa y te robaron todo, ese sentimiento de vacío, de impotencia, de decir uno, ¿y quién me va a responder? Y nadie te dice yo, y nadie te dice nada. La aseguradora, no, la aseguradora te puede responder o no, pero ese no es el asunto. El asunto es lo que se siente, lo que se queda. Y ahora cuando se pierde a alguien, ese dolor es mucho más intenso. Y luto ha querido venir a cubrir nuestra vida, y eso detiene tu vida, porque detiene tus sueños y te encierra en el dolor, que es lo natural que hacemos. Y de ahí comenzamos a generar toda nuestra vida, aún nuestra vida de fe. Y nos sentimos alegres cuando venimos a la iglesia, pero luego salimos y sentimos que ese vacío vuelve a estar allí. Bueno, esta historia me encanta. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo tuvo que haber sido el momento de oración y la comunicación que Jesús tenía con el Padre aquel día, ni cómo intercambiaban mensajes, ni cómo el Padre le decía, mira, tienes que ir a tal lado, y el Espíritu Santo dirigía a Jesús a diferentes lugares. Pero el caso es que Jesús estaba en una buena ciudad donde estaba pasando un buen tiempo, un tiempo de milagros, donde de seguro ya después del milagro había conocido al centurión y habían tenido una comida. O sea, puedes imaginarte muchas cosas que habían pasado entre una historia y la otra. Pero cuando él se levanta a orar, yo me imagino que el Padre le dijo, tienes que ir a Naín. A Naín, pero si ese pueblo es re chiquito. O sea, si mi comitiva es más grande que la gente que viene al pueblo, no importa, tienes que ir. Ya te vas a dar cuenta por qué tienes que ir. Sí, tampoco creo que el Padre le dijera todo, sino que él se daba cuenta de por qué tenía que estar. Y dice que Jesús, cuando estaba llegando a aquel pueblo, cuando estaba llegando a aquel lugar, vio una escena de mucho dolor. Y se acerca y le dice a aquella mujer, no llores. No llores, no porque no se puede llorar por los muertos, dirá alguno. No, eso es lo más tonto que yo he escuchado, que muchos cristianos dicen. ¿Sí? O sea, no llorar es lo más tonto. Si tienes que llorar, ¿sabes qué? Tienes que llorar. Y cuando parte alguien que amas, ¿sabes qué? Hay que llorar. Así de sencillo.
Pastor, pero después de un año y hasta después de 2 si quieres. Pero Dios entiende tu dolor y Dios va a enjugar tus lágrimas. Sí, piérdele temor a llorar, piérdele temor a eso. Porque a veces pensamos que si alguien se inventó una frase, es que si lloras no confías en Dios. No, puedes tener toda tu confianza y todo tu corazón puesto en Dios. Puedes estar viendo milagros todos los días, pero si hay que expresar el dolor, ¿sabes qué? Hay que expresar el dolor. Y cuando duele, se llora. Y cuando Dios ve tus lágrimas y ve que sigues adelante, entonces es donde la palabra dice: aquellos que siguen sembrando con lágrimas, tarde o temprano va a llegar un día donde van a recoger con alegría. Pero tienes que estar dispuesto a llorar. Ahora entonces, ¿por qué Jesús le dijo no llores? Por esta sencilla razón. Verso siguiente dice: se acercó luego y tocó la camilla. Los que llevaban aquella camilla se detuvieron. Fíjate que aquí hay otro escenario. El primer escenario era el del soldado. Dijo: Señor, ven a mi casa. Pero si un levita, si un maestro de la ley iba a la casa de alguien que no fuera hebreo, quedaba impuro. Y a Jesús no le importó eso, porque Jesús lo que quería era ver a alguien restaurado y ver un milagro en la vida de alguien. No le importó si según la ley quedaba puro o impuro. Y aquí hay otro escenario que se repite: y no te acercarás a un muerto, quedarás inmundo, dice la Biblia. Quedarías impuro si tocas un muerto. Y de nuevo Jesús viene aquí y dice: no me importa quedar impuro con tal de resolver la respuesta de alguien. ¿Qué te quiero decir? Que milagros pueden pasar para cualquiera. Escúchame bien, no importa cómo te sientas, no importa lo que has hecho, no importa que hayas seguido persistiendo en ese pecado. Si te atreves a confiar en la palabra del Señor, el Señor es más poderoso y más grandioso que todo pecado, que toda adicción, que todo vicio en tu vida. Y Él está dispuesto a llenar tu vida de tal manera que eso que te está atando, seas completamente libre de todo eso. Él está dispuesto a ir donde tú estás. Él está dispuesto a meterse en la basura por ti. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Por eso es que lo amo, porque va donde quiera que estemos, va donde quiera que nos encontremos. Es que estoy triste, no va, mira, en tu tristeza va contigo. El salmista lo definió un montón de veces. Dice: desde el fondo del abismo clamo a ti, Señor. O sea, estoy en la mala, ni siquiera en la mala, estoy en la... pero voy hasta allá por ti. Voy hasta allá por ti. Así que llega sin problema y se acerca a aquella camilla que no era una camilla, era una losa fúnebre. O sea, era la piedra que iban a colocar sobre el lugar donde iba a ser enterrado. Así que lo llevan sobre esa piedra y les dice, los que le llevaban se detuvieron y Jesús le dijo a aquel joven: joven, a ti te digo, levántate. Levántate. Y entonces el muerto se levantó y comenzó a hablar. ¿El muerto qué? ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo Jesús? Se lo entregó a la mamá. Sí. ¿A dónde voy? Que hay asuntos y hay situaciones, circunstancias por las cuales tú has estado llorando, por las cuales tú le has estado pidiendo a Dios una explicación. A lo mejor llevas años diciéndole a Dios: defíneme el por qué. ¿Por qué pasó? Y si no me dices por qué, no vuelvo. Y a los 8 días otra vez estás. Sí, porque sabes que no debes preguntarle el por qué, pero alguien te dirá: no le preguntes por qué, pregúntale para qué. No, o sea, síguele preguntando por qué aun cuando no te responda. Síguele preguntando. Sí, no hay lío. O sea, el Señor no tiene problema con eso. No encuentras una explicación, no encuentras nada. Insisto en esto: a lo mejor has pasado por una temporada donde has tenido pérdidas que se han robado tu bienestar, pérdidas que aún te han quitado tu salud, te han quitado tu paz, tu sueño. Cuando te quitan el sueño, te quitan la paz, te llenas de estrés, no quieres comer o comes más, te has llenado de ansiedad, te has deprimido,
amas la comida más de lo que deberías amarla y no tienes control, pero no entiendes por qué. Y al final luego te das cuenta, sí, eso nos pasa a muchos, pero luego te das cuenta que es que hay un vacío en tu interior que necesita ser llenado y el pan no es suficiente, pero sigues haciendo eso. Bueno, esta mañana vine solamente a decirte esto. Atrévete a creer, porque el cielo está pasando por este lugar. Atrévete a creer en que Dios va a responder por todo aquello que hayas perdido, y que aunque haya cosas que tú aún consideres perdidas, como tus sueños, tus empresas, tus viajes, tus ganas de estudiar, el futuro de tus hijos, la palabra dice que Él tiene planes para ti, para darte un bienestar y para darte esperanza, que hay un futuro para ti, para tu casa, y que si te atreves a creer, vas a ver el milagro de parte de Dios, porque su misericordia es sobre ti en este día. Y puertas abiertas son para ti, puertas abiertas son para tu casa, puertas abiertas hay para tu familia. Es un tiempo de bendición, es un tiempo de milagros. Por eso te dije al principio, atrévete a creer. No dejes de creer, no dejes de creer. Al fin de cuentas, eso es de creer en qué, en que tengo una relación con mi papá, que es todopoderoso, que todo lo tiene, todo lo puede. Y si Él todo lo tiene y todo lo puede, pues es mi papá. Entonces yo también todo lo puedo y todo lo tengo, porque tengo un Padre celestial que es demasiado bueno y me dará aún mucho más de todo aquello que yo pueda imaginar. Ese es nuestro Dios. Ese es tu papá. Viene una temporada de milagros. Sí, ya han empezado a suceder milagros. Atrévete a creer en que Dios está haciendo milagros. O sea, cada semana llegan testimonios de milagros que Dios está haciendo, día tras día, día tras día, día tras día. Y uno dice, ¿y por qué? Y otros que no se nos dan, decimos, ¿y por qué a mí no? Pero voy a decirte algo. Cuando Dios ve algo que tú no puedes solucionar, es iniciativa de Dios bendecirte. El soldado, fue su iniciativa ir a buscar a Jesús. Fue su iniciativa haber tenido ciertas disciplinas de vida que le permitieron acercarse y que Dios dijera, se sorprendió de él. Pero en la viuda, ¿sabes qué? No era iniciativa de ella. Ella solamente iba con su rostro cubierto en lágrimas, su corazón roto por el dolor de aquel momento que estaba viviendo. Y fue Jesús quien se acercó. Fue Jesús quien se acercó. Asegúrate de estar siempre por donde Jesús pase. Asegúrate de estar siempre por un camino por donde Jesús pueda estar. Sí, te aseguro que Jesús puede estar contigo en el dolor, pero es más fácil encontrarlo si te encuentra en el camino, no si te encuentra por fuera del camino. Es más fácil encontrarse con eso. Mira, deja de preocuparte por tu familia. Créele al Señor que tú y tu casa van a ser salvos. Y esfuérzate por ser el mejor papá, el mejor abuelo. Esfuérzate por ser el mejor hijo. Esfuérzate por ser el mejor hermano. Y te aseguro que tu testimonio y tu búsqueda del poder de Dios, vas a ver a tu familia restaurada en los próximos meses. O sea, tú al máximo, pero confiando en qué, en que su palabra es verdad, confiando en que su palabra es cierta, y confiando en que por la fidelidad de Dios, Él va a cumplir todas y no cualquier clase de promesas, sino todas las grandiosas promesas que ha hecho sobre ti.